guerreros juntaban sus grandes escudos e iniciaban una fila recta avanzando, mientras que por detrás tropas auxiliares lanzaban jabalinas, piedras, todo lo que se ponía a su alcance. El destrozo en el enemigo era más que considerable. Y así fueron devastando, pero también explorando. Pronto, después de haber arrasado el norte de Francia y las islas británicas, se fijaron en Irlanda. Y hasta la bella Isla Verde, la bella Isla Esmeralda llegaron. Aquella que no habían podido dominar los romanos. Fue dominada en buena parte por los vikingos, donde fundaron Dublín. Algunos irlandeses escaparon, y escaparon rumbo a Islandia. Y los vikingos también fueron rumbo a Islandia, donde lograron un asentamiento de más de 20.000 personas. En el año 982, un rey local, en claro desacuerdo con las normas imperantes en Islandia, flota unos cuantos barcos y se dirige hacia lo que se conoce hoy como Groenlandia. Eric el Rojo, año 982, Groenland, la Tierra Verde. 10 años más tarde, su hijo Ilg llegaría a la península del Labrador y a Terranova, donde se enfrenta por primera vez a los amerindios, a los que llama hombres feos. Aquellos vikingos tan salvajes llamando hombres feos a los amerindios. Es el descubrimiento oficial de América, año 992. 500 años más tarde, Cristóbal Colón daría vitola de credibilidad a lo que ya habían tocado los vikingos. Pero también hicieron incursiones por el Mediterráneo. Intentaron 4 invasiones en Galicia. Desde el 846 al 1038 las costas gallegas sufrieron el ataque, el empuje, el brío de los vikingos. La ría de Arosa podía contar muchas historias. Los gallegos desde su rey Ramiro I combatieron muy bien. Surcaron las aguas del Guadalquivir, llegaron a Sevilla, donde la tomaron por unas horas. Los musulmanes les combatieron bien. Surcaron el Mediterráneo tocando puntos como Ibiza, como Sicilia. Llegaron a Constantinopla. En la catedral de Santa Sofía se puede ver una inscripción del siglo IX donde se dice: Godric estuvo aquí. Un turista del siglo IX con forma de vikingo. Eran insaciables, querían conseguir botín a toda costa, pero también tenían una vida religiosa, una vida interior, una vida extraña. En el panteón religioso de los vikingos, en lo más alto, se encontraba Odín, el padre de todos los dioses, el dios de un solo ojo. El otro lo había cedido, lo había perdido, a cambio de beber en el pozo de la sabiduría. Odín lo dominaba todo gracias a sus 2 cuervos. Los cuervos eran los ojos y los oídos de Odín. Este cada mañana los lanzaba al aire y al cabo del tiempo volvían con las noticias de los humanos. Odín no comía, pero sí en cambio ofrecía las vituallas, las viandas que le ofrecían sus siervos a sus 2 lobos más queridos, aquellos que estaban postrados a los pies de Odín, a los pies del dios más poderoso. Odín tenía un hijo adorado por los vikingos, Thor, el dios del trueno. A Thor se le negaba el privilegio de vivir en el Asgard, porque cada vez que pisaba, los truenos se apoderaban de Asgard. Vivía en un palacio cercano, un inmenso palacio cercano. Dios odiaba al país de los gigantes, los enemigos acérrimos de los dioses vikingos. Contaba con su martillo, que era lanzado a forma y manera de boomerang, con su guante mágico que le permitía recibir el impacto del martillo. También tenía su famoso cinturón de poder. Cuando éste se lo ceñía, el poder de Thor se aumentaba por momentos. Pero había otros dioses. Estaba Freyr, a lomos de su jabalí de oro. Freyr era un dios muy querido por los vikingos. Era el dios del país imaginario, el dios del país invisible, el dios de los duendes, las hadas, los elfos, pero también era el dios del clima benigno.
Cuando había clima benigno en la Escandinavia, todos se lo achacaban a Freyr. Y estaba Tyr, el dios de la guerra, el dios del orden marcial, aquel al que encomendaban sus almas los vikingos antes de entrar en combate, cuyas espadas eran grabadas con el nombre Tyr. Balder, uno de los hijos favoritos de Odín. Balder, decían los vikingos, que era el llamado a suceder a Odín después del Ragnarok, después del juicio final, después del último día. Asgard era un país extraño, el país de los dioses. Los vikingos creían que los 9 mundos conocidos estaban entre las ramas de un gran fresno universal, el fresno del equilibrio universal, porque debéis saber que al principio fue el caos, pero en medio de ese caos hubo una grieta, y en esa grieta hubo 2 países, uno lleno de hielos y de arroyos, y de oscuridad, absoluta oscuridad, y otro lleno de luminosidad, de calor, de buen refugio, y allí un gigante con su espada de fuego, blandiéndola, lanzaba llamaradas contra los bloques de hielo del país de la oscuridad, y cada llamarada, cada chispa provocó un mundo, y así fueron 9. Y en las raíces del fresno universal había 3. En una de ellas, la central, había una serpiente, Nimrod. Nimrod estaba royendo constantemente las raíces del fresno. Ella y sus crías sabían perfectamente que algún día conseguirían que la raíz cediera, y así el fresno caería, provocando el Ragnarok. En otra de las raíces se encontraba Asgard, el país de los dioses. En ese país Odín tenía varios palacios. Valhall, allá donde estaba el trono imperial de Odín. También estaba el Valhalla, donde iban los mejores guerreros. Dentro del Valhalla, un inmenso bosque, cuyos árboles tenían hojas rojas de oro. Y Gladsheim, donde se reunían todos los dioses, a esperar el día final, el día en el que todos los dioses vikingos se enfrentarían a las fuerzas del mal, a las fuerzas de los gigantes encabezadas por Loki. Y ese día, algún día, tendría que suceder. Heimdall, el guardián del puente del arco iris que va hacia Asgard, protector de los dioses, sería el encargado de avisar cuándo sucedería ese Ragnarok. El día que sucediera, todos morirían, dioses, humanos, bestias, seres malignos, todos acabarían. Pensando muchos que Balder, el elegido de Odín, el favorito de Odín, el dios de la belleza, el dios de la luz, el dios de la verdad, resucitaría después de la gran batalla, para entregar a la humanidad, para entregar a la tierra, momentos de luz, momentos de verdad, momentos donde los supervivientes serían felices. Los vikingos creían en su fatalidad, creían que su único motivo de existencia en la tierra era luchar hasta el final, sabiendo que el final era la muerte. Pero cuando un vikingo moría, empuñando su espada, estaba tranquilo, sabía que Freya, la gran diosa, la jefa guerrera de las valquirias, bajaría cabalgando su caballo al campo de batalla. Las valquirias tomarían las almas de los mejores guerreros vikingos y las elevarían hasta el Valhalla. Allí grandes festines con hidromiel y estupendas comidas, esperando el Ragnarok, esperando el día de la batalla final. Las valquirias eran hermosas doncellas. Eran conscientes de la misión. No podían elegir a cualquiera. Solo debían ser elegidos los valerosos. Ellos combatirían al lado de sus dioses. Ellos eran los elegidos para morir una vez más. Había otras salas en el Gladsheim, salas donde vivían los vikingos no combatientes, ancianos, mujeres, niños. También esperaban el final de alguna manera. Odín era el gran conocedor de los caracteres rúnicos. Runa en antiguo germano significa misterio, enigma. Y Odín conocía esos caracteres. Balder también los conocía. Los druidas transmitieron esos conocimientos a los vikingos. Eran tiempos donde la aventura era lo que primaba, los deseos, el afán de exploración. Los vikingos